Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es al cierre del día, de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches. Jonathan Ruiz, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Gracias Leo. por estar aquí. Don Enrique Quintana, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. El tema de las gasolinas y el petróleo, que ha encendido ya algunas luces de alerta en centros económicos y de estudios. El alza de las gasolinas que hemos registrado en las últimas 5 semanas, un poquito más tal vez, y que puede ser, hoy algunos académicos insistían en que esto puede que no se detenga. Ahí ve usted dónde estábamos en enero de este año, enero del 2018, y cómo esto pues se ha desplazado, ¿qué diríamos? Poco más de un peso, ¿no? En el caso de la... Así es. En el caso de la Premium, 1 peso con 10 centavos. Ahí. Pero esto, Enrique, Jonathan, parece que ante el alza de los precios del petróleo, que están alcanzando algunos máximos pues del último año o poquito más, el West Texas International, ahí ve usted, a niveles de arriba de $70 por barril. Creo que niveles que no veíamos desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Desde la última crisis. Y el caso de la mezcla mexicana, que se lo vamos a presentar en un momento más. Aquí está, ya ahí arriba de 60 y subiendo. Y aquí hay todo un escenario internacional que tiene que ver con, bueno, lo que empezó a suceder apenas con Irán, ¿no? Y pues ese petróleo dejará de salir a los mercados internacionales ahora con las sanciones, pero más variables. ¿Qué esperar en este renglón y qué repercusiones puede tener para la economía mexicana? De entrada, si hay la posibilidad de que sigan subiendo los precios del crudo, dependiendo mucho de qué pase al final con las sanciones a Irán, en qué medida se recorte realmente el abasto al mercado internacional a partir de la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán. Eso será lo determinante. Hoy sigue subiendo. En este momento está el WTI, el West Texas, en $71.6. Sigue para arriba. Se está viendo como riesgo que una baja del abasto implique un alza del precio, porque además las economías a nivel internacional están creciendo y están demandando más crudo. Ese es un hecho. Es el nivel más alto en 3 años. 3 años. 3 años. Hay que recordar que en el caso de México llegamos a tener precios de la mezcla por abajo de 30. Ay, hasta de 20, ¿no? Me parece. De la Recuerdo mezcla un mexicana. 18.90. Yo también, el más bajo. Sí. En 2015. Sí, exacto. En 2015, hace pues no tanto, estamos hablando de 3 años y meses. 3 años, sí. 3 años y unos cuantos meses. Así es este mercado, nunca ha sido un mercado estable, es un mercado que sube y baja dependiendo de condiciones tecnológicas, de factores geopolíticos, de factores, claro. Múltiples razones. Y en el caso de las gasolinas hay una conexión directa ahora, porque a diferencia de otros ciclos alcistas, ahora sí ya tenemos un sistema donde los precios reflejan estos movimientos. En el año, las gasolinas en promedio han aumentado 10%. Hoy presentó el INEGI la cifra al cierre de abril. El incremento, para cerrarlo en un número redondo, es de 10% en apenas 4 meses, del cierre de diciembre al cierre de abril. Y en la última semana, Hacienda tuvo que meterle más lana. Eso es, yo creo que es importante explicarlo. ¿Qué quiere decir eso? Más subsidio. Más subsidio para tratar de contener el alza. precio se vaya para arriba. Ajá. En realidad no es subsidio, sino Hacienda tenía una previsión de ponerle un impuesto especial sobre el IEPS a las gasolinas, y ese impuesto ha tenido que bajarlo, es decir, se está quedando con menos dinero Hacienda. Recauda menos. Recauda menos en las gasolinerías. Se está yendo más pues para pagar directamente la materia prima con la cual se elaboran las gasolinas, que es el petróleo. Esta es una realidad que vamos a ver, no sabemos cuándo cambie, pero estos altibajos en los precios del crudo que se reflejan en los precios de las gasolinas es parte de una nueva realidad que tenemos en México. John. Recordemos que la OPEP
mantiene un recorte de producción. Sí. Y vamos, deliberadamente, justamente para provocar alza en precios. Ese es siempre el propósito de la OPEP y está vigente ese recorte. Sigue impactando a los mercados y si a eso le sumamos el crecimiento económico general, pues obviamente tienes un choque de demanda entre la demanda y la oferta. Quiero enfatizar mucho en lo que decía, subrayar lo que decía Enrique. El momento es clave porque tenemos una crisis geopolítica, tenemos por tanto amenazas sobre la demanda, o más bien sobre la oferta de crudo, y esta circunstancia, naturalmente, aumenta los precios del crudo. Pero sucede en un año en el que hay elecciones en México. Y a diferencia del pasado... Y en Estados Unidos. Además, porque allá también suben, ¿no? Hay que incorporarlo al esquema, ¿no es cierto? Correcto, pero hay elementos psicológicos. No creo que ningún presidente quiera poner la gasolina a 20 pesos. Sin embargo, tienes la presión de la materia prima. La materia prima está subiendo de precio. En México los precios ya están liberados, ¿no? Así es. En consecuencia, los precios que están pagando en este momento los automovilistas ya están entregando una rentabilidad mínima a quien distribuye gasolina. Ajá. Y la única herramienta que tiene en este momento Hacienda es bajarle a los impuestos, que es distinto a subsidiar, como lo decía Enrique. Hacienda sigue cobrando impuestos y voy a dar el dato. Hacienda de enero a marzo 2018 cobró 43 mil millones de pesos por la vía del IEPS, este famoso IEPS de impuesto especial, pero esto fue casi 22% menos que en el mismo plazo del año pasado. Entonces, en el primer trimestre, los ingresos por IEPS a gasolinas ya se le cayó, a combustibles en general, ya se le cayó 22%. Entonces, tenemos a un gobierno presionado políticamente a usar las herramientas a mano para contener el alza a los precios de la gasolina, y al mismo tiempo tenemos, digamos, el propósito de mantener en balance las finanzas públicas, ¿no? ¿Hasta dónde está dispuesta a ceder Hacienda en este sentido? Y esto, supongo, podría generar presiones inflacionarias necesariamente, ¿no? Por el alza en la gasolina. Pues fue lo que nos provocó llegar a inflaciones por encima del 6%. Así básicamente fueron los combustibles. La gasolina. ¿No? Digo, obviamente hay elementos adicionales, pero a grosso modo podríamos resumirlo en los combustibles. Ahora, políticamente, Enrique, esto se mete en las campañas, quiero suponer, ¿no? Limitadamente, porque a diferencia de lo que pasó en enero de 2017, cuando el famoso gasolinazo, hemos tenido incrementos de a poquito. Entonces, cuando uno va a la gasolinería y resulta que aumentó 2 centavos y al siguiente día o a la siguiente carga de combustible te encuentras con otros 3 centavos más por litro y así te la vas llevando, sí, en el año quizás sumes el peso que veíamos ahí, peso y fracción, pero en el corto plazo no lo percibes de manera tan clara. Entonces el efecto es menor y es menor en la inflación porque una parte de la inflación que tuvimos sí fue el impacto directo en los costos y otra parte es lo que llaman el efecto de segundo grado, es decir, es entre que son peras y son manzanas, yo subo mis precios, porque seguramente me van a subir el costo del transporte y la energía eléctrica, la carga, etcétera. Entonces, eso también pasó en el 2017. Cuando se gradúa el incremento, como ha estado sucediendo, quizás el impacto en la inflación no sea tan fuerte. O directo. En otros tiempos estaríamos haciendo fiesta. Cuando México era un país petrolero, que esto pasara, porque ganábamos, pues implicaba las arcas públicas, iban a tener lana, iba a haber dinero para subsidios, para obra, la economía iba a crecer. El problema es que eso ya hace mucho tiempo que se acabó. Ahora somos un país importador neto de productos petrolíferos. No nos alcanza el crudo que exportamos para pagar las gasolinas, el gas, el diésel, la turbocina, todo lo que compramos afuera. Entonces, pues al final también le pega a la economía con un mayor déficit cuando sube el precio del petróleo. Difícil hacer pronóstico en esto, ¿no? Difícil hacer. Sí, la verdad es que nadie puede hacer pronósticos certeros ni con el dólar ni con el petróleo. Eso es imposible, ¿no? Tristemente, porque si no, pues nosotros podríamos, si fuéramos capaces planear, de eso,
estaríamos haciendo otras cosas en este momento. Serías gurú. Sí, sí, sí. Sí. No, ya estuviera invirtiendo. Ay, no, y le pagarían muy bien por ser No, gurú. los pero- rangos son ridículos. Los rangos que de pronto escuchas en torno a los futuros del precio, más no a los futuros, sino a los pronósticos del precio del petróleo, pues son descriptibles. En cualquier caso, hay un elemento adicional que no estaba en la vieja industria petrolera, y eso se llama el gas shale o el petróleo shale de los Estados Ajá. Unidos. Estados Unidos, en cuanto sube el precio del petróleo, echa a andar montones de pozos petroleros en Texas que están De listos todos los para chiquitos, producir, ajá, exacto. y eso no se tenía en el pasado. Consecuentemente, tienes ahí un amortiguador físico, que es la disponibilidad de petróleo del otro lado del Río Claro. Bravo. Ahí de inmediato. Pensaba rápidamente en este tema de si el gobierno o esta administración hizo un enorme esfuerzo, para algunos muy criticado, para otros aplaudido, de sustituir con recaudación fiscal los ingresos que empezamos a perder por petróleo, ¿no es cierto? En el momento en que baja esto, porque tenemos que gastar más por todos los combustibles procesados, ¿le hace un hoyo a la recaudación? No directamente, porque depende ya mucho menos del De- petróleo, y al contrario, Pemex está encantado como empresa con el incremento en los Sí, precios. porque vende más caro, ¿no? Porque vende más, porque al final de cuentas Pemex importa gasolina y luego nos la vende a nosotros. Entonces, en esa operación Pemex no pierde, gana. El problema es el gobierno federal. El gobierno federal es quien eventualmente Sale tiene un deficitario, problema con las finanzas públicas. A esas me refería, exactamente. Es decir, ahí sí, quizás no un agujero en el sentido de que vaya a desequilibrarse Ujú, con los niveles que fiscalmente. tenemos actualmente el déficit, sobre todo porque los impuestos importantes se mueven por otras razones. El IVA, el ISR, se claro. mueven por otras razones y el dinero entra por otros motivos. Ya el petróleo pega menos en la parte fiscal. Vamos a ver si los señores candidatos pues hacen uso de